Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Ezequiel Escobar Alejandro. Yo curso en la Facultad de Organización Deportiva. Actualmente estoy en el tercer semestre y yo les voy a hablar un poco sobre la historia del básquetbol. En 1891 es el nacimiento del baloncesto. El juego se realiza con un número de jugadores que no se sabe en un campo de dimensiones muy parecidas a las del fútbol, con un balón de fútbol también, con dos periodos de tiempo de 15 minutos cada uno. Se adoptan los conceptos de organización del fútbol y se juega con dos delanteros, dos defensas y un jugador que es el que mueve los hilos, el de medio campo. En 1892 se publicó el primer reglamento, que constaba de 13 reglas, y formalmente en 1891 se empezó a utilizar las variantes pertinentes de acuerdo con las situaciones. En 1893 México es el primer país extranjero en adoptar el baloncesto. Desaparecen el fondo de la canasta utilizando redes de cuerda trenzada como lo vemos en la actualidad. El tiempo de juego consta de 10 minutos de descanso y 20 minutos de juego. Aparece el jugador pivote, que debe ser el jugador más fuerte del equipo, el más rudo. En 1894 el baloncesto llega a Irán y China y se delimitan el terreno de juego y se adopta un balón propio para el baloncesto. Se incluye el tiro libre de la canasta por cada falta cometida. Después de eso se empieza a entrenar cada jugador para ser el especialista de tiros libres, ya que se daba la posibilidad de que cada equipo eligiera el jugador que iba a tirar el tiro libre. En 1895 el baloncesto llega a Inglaterra, aparece el tablero y la línea de los tiros libres se acerca a media distancia. Se hacía con dos manos, como en la actualidad se hace el pase de pecho actual, que es así, mientras los lanzamientos de corta distancia se realizaban con una sola mano. En 1896 el baloncesto llega a Brasil, de ahí se extenderá posteriormente a toda Sudamérica y se crea la Amateur Unión. Adopta las reglas que regiran a la escala internacional. Se autoriza a driblar con ambas manos, varían los puntos, otorgándose un punto por tiro libre y 2 puntos por las canastas. La aparición del tablero trae consigo nuevas técnicas para realizar los encestamientos. Se empieza a utilizar el tablero para el rebote y ofrecía la posibilidad de realizar lanzamientos de mayor distancia apoyándose en el tablero. En 1897 se instituye definitivamente que los equipos estuvieran integrados por 5 jugadores, como lo vemos en la actualidad. En 1898 se crea el primer reglamento oficial femenino. Se introduce el baloncesto femenino en las Filipinas. El juego se mostraba muy lento y muy estático, ya que sus cualidades no eran muchas para poder realizar un buen juego de baloncesto. En 1901 se introduce el baloncesto en Australia y se prohíbe encestar después del dribbling. En 1906 el baloncesto llega a Cuba, introducido por soldados americanos. Se hace obligatorio el tablero en todos los campos de baloncesto. Como necesidad de recuperar la gran cantidad de lanzamientos fallidos, surge el jugador especializado en el rebote, que es como lo vemos ya en la actualidad, que me imagino que es el pivote. En 1908 se prohíbe driblar más de una vez. De 1915 a 1918 nace el Joint Basketball Comité, entidad responsable de unificar el reglamento. Se pueden encestar después de haber driblado. Anderson es un jugador, populariza la defensa de zona que se impuso sobre la individualidad. Este tipo de defensa influye sobre la individualidad, introduciendo los conceptos de flotación y ayuda. En 1921 se introduce el baloncesto en Yugoslavia. Se distingue en las penalizaciones la violación y faltas personales. Aparece de forma accidental la figura de jugador pivote con su consecuente juego interior entre el poste y el pivote. En 1924 el jugador a quien le cometen la falta debe ser el que cobre el tiro libre. En 1925
llega el baloncesto a Colombia, según la teoría más aceptada acerca de cómo llegó el baloncesto a nuestro país. Porque los colombianos fueron los primeros en jugar y de los colombianos se trajo el baloncesto aquí a México. En 1928 el baloncesto se presenta como el deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. En 1929 se introducen 2 árbitros en la dirección de los juegos, se elimina el doble dribbling. En 1931 se regulan las faltas personales, determinándose como sanción 2 tiros libres en caso de que el jugador estuviese realizando un lanzamiento y un tiro libre para faltas. Se establece como medida de terreno de juego, como en la actualidad, 25 metros por 15 metros de largo. En 1932 en Ginebra se funda la FIBA, que significa Federación Internacional de Baloncesto Amateur. Se introducen las reglas de los 3 segundos, se introducen las líneas de medio campo, quedando definido el campo en 2 partes, así se puede definir quién ataca y quién defiende. Se introduce la regla de los 10 segundos y el juego se reanuda con un salto entre 2 oponentes en mitad del campo, como es en la actualidad. Es lo usual, como que el juego se inicie en un salto de los 2 jugadores más altos del equipo. En 1933, si un equipo queda con menos de 5 jugadores, puede seguir jugando. En 1934, la superficie del terreno de juego debe ser dura, evitando los campos de hierba, como en la actualidad se juega sobre los campos de baloncesto. En 1935 se acepta el baloncesto como deporte olímpico. Cada jugador puede por partido ser reintegrado 2 veces, o sea que puede salir y puede entrar y otra vez. En caso de empate y después de transcurrir los 2 periodos extras, ganaba el primer equipo en anotar una canasta en el tiempo extra. En 1936 el baloncesto se incluye entre los deportes olímpicos. Se integra el baloncesto femenino a la FIBA. Se amplía el número de jugadores suplentes de 2 a 5 y se incluyen 3 tiempos muertos por equipo. En 1940 se transmiten los primeros encuentros de baloncesto en la televisión de Madison Square Garden. En cada partido oficial se establecen 2 árbitros, un cronómetro y un anotador. Aparece la primera forma de contraataque moderna, que es como lo vemos usualmente. Los árbitros es como se juega actualmente, con dos árbitros de campo, un cronometrista y un anotador. En 1945 se legaliza y reglamenta el bloqueo. El lanzamiento en suspensión hace su aparición por primera vez. En 1946 en Chile se celebra el primer campeonato sudamericano femenino en Europa. Los tableros de vidrio transparentes. Desde este año se empieza a utilizar el contragolpe o contraataque como un sistema táctico de ataque. En 1950 se introduce el dribbling con cambio de mano entre piernas y por detrás de la espalda, como lo hacen muchos jugadores que son muy estéticos y muy habilidosos en la actualidad. En 1954 los equipos disponen de 5 faltas personales, después de las cuales cada falta se penaliza con un tiro libre. Se establece el tiempo de posesión de balón de 24 segundos. En 1956 se reimplanta la regla que impide levantar el pie del pivote antes de que el balón salga de las manos del jugador. Se crea la regla de los 30 segundos debido a las defensas cada vez eran más sólidas y más duras para pasarlas. Los jugadores atacantes se hallan cada vez más asistidos por sus compañeros. En 1960, durante los últimos 5 minutos de cada juego, cada falta se penaliza con 2 tiros libres. En 1979 se adopta la canasta de 3 puntos, que es por fuera de la última línea del campo. Después de cada cesta se puede solicitar tiempo muerto. Los tiros libres se reducen a 2 tiros libres por jugador. En caso de empate serán prórrogas hasta que un equipo gane. En 1990 se sanciona como faltas internacionales las faltas personales con claro interés. Como se ve en la actualidad, cada jugador tiene un cierto límite de faltas y no se puede pasar de ese límite de faltas. Se permite el jugador por encima del aro en trayectoria ascendente. Bueno, esto es lo más importante
para mi punto de vista. Hablé sobre un poco de la historia del básquetbol, espero les haya servido de algo y me despido. Muchas gracias.